Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, para concluir el estudio sobre la pasividad, hoy estaremos estudiando los fenómenos de una mente pasiva. Escúchalo bien, esto nos va a abrir el entendimiento, nos va a iluminar a través de la palabra. ¿Cuáles son? ¿Cómo el enemigo influye en nuestra mente? Los fenómenos de una mente pasiva. ¿Sabes cuáles son? Número 1, comencemos con las imágenes. Dice la palabra en Efesios 4:23 que renovemos el espíritu de nuestra mente, porque muchas veces nuestra mente está tan descontrolada y el adversario puede proyectar imágenes en la pantalla de la mente de un creyente. Algunas de ellas son claras, buenas y son bienvenidas muchas veces. Otras son impuras, pecaminosas y muchas muy detestadas por su conciencia. Sean buenas o malas, queridas o detestadas, el triste hecho es que no tiene fuerza para impedir que las imágenes entren en su cabeza. Contra la oposición de su voluntad, permanecen delante de sus ojos experiencias pasadas, predicciones de sucesos futuros y muchas otras cosas que el enemigo inyecta. Y esto es debido a que su poder de imaginación se ha hundido en la pasividad de la mente del creyente. No puede controlar sus poderes imaginativos, pero ha permitido que los espíritus malignos los manipulen. El Hijo de Dios debe darse cuenta de que todo lo que emerge de su propia mente procede de las fuerzas enemigas sobrenaturales. Número 2, los sueños. En Job 23:14 al 17, dice que Dios habla en sueños y visiones, pero el enemigo es un imitador. Recordemos que dice la palabra de Dios que Él se disfraza como un ángel de luz. Y los sueños pueden ser naturales o sobrenaturales. Algunos son inspirados por Dios y otros son generados por el diablo, aparte de los que son producidos por las condiciones fisiológicas y psicológicas del hombre, como les digo yo en la iglesia, sueños pozoleros. Y el resto son de origen sobrenatural. Si la mente de uno ha estado abierta a los malos espíritus, sus sueños nocturnos pasan a ser en su mayor parte otra forma de las imágenes que ha encontrado durante el día. Los poderes invisibles malvados crean imágenes durante el día y sueños durante la noche. Y para decidir si los sueños se derivan del diablo o no, el creyente debería simplemente inquirir de sí mismo: ¿acostumbra a estar mi mente en la pasividad? Y si es así, estos sueños no son dignos de confianza. Además, los sueños y visiones que son inspirados por Dios permiten al hombre ser normal, apacible, firme, razonable y consciente. Pero los que precipitan los espíritus malignos son raros, erráticos, fantasiosos, necios, o dejan a la persona arrogante, perpleja, desconcertada e irracional. La razón por la que los poderes satánicos pueden impartir innumerables sueños extraños a los cristianos es porque la vida mental de ellos es pasiva. En el caso de aquel cuya facultad mental ya es pasiva, ninguno de sus sueños procede de Dios o de causas naturales, sino de los espíritus malvados. Por la noche el cerebro no está tan activo como durante el día. Por eso está más pasivo y es más probable que pueda ser manipulado por el diablo. Estos son sueños nocturnos, o estos sueños nocturnos hacen que se levante a la mañana siguiente con la cabeza pesada, el espíritu abatido. El dormir no vuelve a llenar la energía gastada, porque a través de su mente pasiva, los espíritus malignos han afectado de modo adverso el bienestar de todo el hombre. Todo el que sufre de estos sueños nocturnos
Está sometido a la nefasta actividad de los espíritus en su mente. Si resiste estos hechos día y noche, pues va a recobrar la libertad. Número 3, el insomnio, intranquilidad. Dice la palabra en Isaías 26:3 que el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevere. El insomnio es una de las aflicciones de los santos. Es asimismo una obra particularmente distintiva del enemigo en la mente del hombre. Muchos encuentran que cuando descansan en la cama, entran en su cabeza millares de pensamientos. Continúan pensando sobre el trabajo del día o recuerdan experiencias pasadas o simplemente llenan su mente de tantas cosas que no tienen relación de nada. Parece que consideran un millar de ideas diferentes, tales como las que deben hacer, cómo lo deben hacer y cuál será el mejor plan para hacerlo. Piensan con mucha anticipación los asuntos del día siguiente, como planear lo que podría ocurrir o cómo manejar una variedad de situaciones. Consideraciones de este tipo les llegan por oleadas a su mente y no tienen descanso. El Salmo 4:8 dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo el Señor me hace vivir confiado. Pero aunque estas personas saben que la cama es el lugar para dormir y no para pensar, como sería una mesa en su trabajo, sin embargo su cerebro se revela, se revuelve incesantemente. Se dan cuenta de la importancia del sueño para la tarea del día siguiente. Quieren dormir de veras y no pensar, pero con todo, debido a una causa desconocida, no pueden. Su mente se agita sin cesar y el sueño se les escapa. Algunos creyentes pueden haber sufrido la angustia de incontables noches de insomnio, como es natural. Al anochecer han puesto a un lado todas sus preocupaciones y se han preparado para dejar reposar su mente. Sin embargo, no importa lo cansados que estuvieron, no han podido descansar, porque como una máquina que no se puede parar, han seguido operando. Su voluntad no tiene control sobre su cerebro, son impotentes para detener sus pensamientos y solo les queda esperar hasta que de alguna forma su mente deje de trabajar y les permita un poco de sueño. En el curso natural de los sucesos, el sueño revive al espíritu, pero cuando el creyente ha experimentado en innumerables noches de insomnio, acabará temiendo la hora de ir a dormir a la cama y la noche. Tiene que descansar, pero por la mañana se levanta como si surgiera de un mundo terrible. La cabeza le duele, su voluntad está entumecida y le parece no tener energía. En una situación así, el Hijo de Dios se inclina a creer que es debido a su condición física, a las artimañas del enemigo o a los estímulos de sus nervios. O sea, con frecuencia, estas razones son solo suposiciones. Si fueran reales después del descanso o algún otro remedio natural, experimentaría restauración. Pero esa persona no lo consigue porque los espíritus malignos emplean estas razones naturales para oscurecer sus actividades invisibles. Así, cuando un creyente siente que sus pensamientos están galopando dentro de su cabeza durante la noche, necesita inquirir en sí mismo: ¿dónde se originan esos pensamientos? ¿Son míos o son extraños? ¿Estoy pensando? ¿Pienso yo de esa manera? ¿Podría ser mío cuando ni aún quiero pensar? ¿Quién me da estos pensamientos innumerables, confusos, impuros y opresivos? ¿Quién los da sino los malos espíritus? Número 4, olvidos. Uy, que sí es común este. Primera de Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo.
Pero debido al ataque del diablo, muchos creyentes se ven privados del poder de la memoria y sufren olvidos. Se olvidan incluso de lo que acaban de decir o hacer. No pueden localizar alguna cosa que acaban de poner en algún lugar, ni aún el mismo día. Se olvidan de las promesas que hicieron hacer, se comportan como si no tuvieran cerebro, porque parece que nada se queda en su mente. Y estas personas pueden llegar a la conclusión de que su memoria es peor que la de otros, sin darse cuenta de que su mente en realidad está bajo la perturbación de los espíritus malignos. Y en consecuencia deben de apoyarse en notas, escribiendo lo que deberían de hacer. Pasan a ser esclavos de sus cuadernos y de libros de notas como recordatorios. Ahora bien, no estamos sugiriendo que una persona tendría que recordarlo todo, porque muchas cosas pues, no pueden ser olvidadas después de un tiempo, o bien olvidadas de inmediato cuando no han dejado una impresión profunda. Sin embargo, los sucesos que han ocurrido hace poco y que han llamado la atención de uno deberían ser recordados dentro de cierto tiempo límite y bajo ciertas circunstancias apropiadas. ¿Por qué son olvidados, perdidos, sin dejar rastro e imposibilidad de recordar? La explicación no puede ser natural y debe ser debido a la invasión de fuerzas malévolas. Algunas cosas son olvidadas de modo natural, pero otras no desaparecen de modo natural. Toda pérdida de memoria no natural sugiere el ataque sutil de las huestes de Satanás. Muchos cristianos han pasado por esta clase de ataque. ¿Cuántos esfuerzos son destruidos por él y cuántas burlas son inspiradas por esa falta de memoria? La intimidad y la utilidad sufren por eso. Y otro fenómeno puede ser notado. Un creyente generalmente posee una buena memoria, pongamos por caso, pero en varios momentos críticos, de forma inesperada le falla. Su mente parece haber fallado repentinamente y no puede recordar nada, lo que le causa grandes dificultades. Una falta súbita así de esta función de la mente puede parecer sorprendente para él, pero puede interpretarse como el resultado de una deficiencia temporal en la fuerza física, algo que puede suceder de vez en cuando. Lo que no comprende es que este es un síntoma de que su mente está sufriendo un ataque de los malos espíritus. Número 5, falta de concentración. Santiago 1:19 dice que seamos constantes en todos nuestros caminos, que no seamos de doble ánimo. Los esclavos de Satanás con frecuencia interfieren en el poder de la concentración mental del cristiano y reconocemos que las distintas personas poseen grados variados de este poder. Pero con todo, en nuestras observaciones de las experiencias de cristianos, notamos que este poder en la mayoría de ellos ha sufrido un grado mayor o menor de pérdida debido a la labor disolvente de los espíritus malignos. Algunos parecen totalmente impotentes para concentrarse cuando tratan de pensar. Otros están mejor, pero sus pensamientos se desvanecen por todas partes después de unos pocos momentos de concentración sobre una cuestión particular, sobre todo en los momentos de oración, de la lectura de la palabra o al escuchar los mensajes de las predicaciones, descubren que sus pensamientos van de un sitio a otro y aunque quieren concentrarse, no lo consiguen. Pueden tener éxito durante un rato al detenerse en su galopaje de pensamientos con su voluntad, pero ese efecto no es duradero. Algunas veces pierden todo el control y es evidentemente el enemigo que está trabajando la explicación de las
de los esfuerzos del diablo los encontramos en el hecho de que el creyente ha hecho provisión en su mente para los espíritus malignos. Y qué triste y lastimosamente es ver a una persona que está echando a perder el poder de su mente sin realizar nada desde la mañana a la noche. Como el malgastar la fuerza física es dañosa, también lo es el malgastar el poder mental. Hoy en día un gran número de cristianos pasan gran parte del tiempo sin producir nada de provecho. Su mente es asaltada, atacada por los espíritus malignos y por eso no pueden concentrarse. Debido al ataque de estas fuerzas oscuras, algunos creyentes experimentan una clase particular de falta de atención. La mente debería enfocarse en una cuestión particular, pero repentinamente se queda en blanco y después deriva en otras direcciones o desvaría en otras cosas. No se dan cuenta de lo que están haciendo o bien de lo que están creyendo. Y puede que sostengan la opinión de que tienen que haber estado pensando en otras cosas, pero ¿pueden estos pensamientos haberse originado por su propia voluntad? Los cristianos que sabiamente no pueden oír durante las reuniones son innumerables. Los espíritus enemigos tratan de impedirles que oigan lo que sería provechoso, pero no lo hacen deteniendo la operación de su mente, sino forzándoles a pensar en otras cosas. Una vez que la mente ha sido atacada por el diablo, estos creyentes tienen dificultades para escuchar a los demás y con frecuencia pierden varias frases o palabras. Para escuchar con atención, arrugan la frente y tratan de entender lo que los otros dicen, pero fallan en comprender las palabras más simples, o bien entienden mal las enseñanzas que se les dan. Y todo esto es debido a perturbaciones en su mente. Esto porque la mente ya ha sido llenada por muchos prejuicios colocados por los espíritus malignos y todo ha sido ya interpretado por ellos. Por esta razón muchos cristianos se resisten a escuchar lo que otros tienen que decirles. Antes de que la persona pueda terminar, es interrumpida con impaciencia, porque los malos espíritus ya han inspirado al otro con innumerables pensamientos y desean que el otro escuche los suyos y entonces los desparrama alrededor a los demás. ¿Cuántas veces no ha sucedido que estamos hablando con alguien, no llevas ni 10 segundos y ya te interrumpió 7 veces? Estas personas están realmente escuchando por dentro y por fuera. Por dentro escuchan las sugerencias del enemigo y por fuera escuchan a la persona que les habla. La voz de adentro en sus mentes habla más fuerte que la que llega a través de sus oídos, por lo que apenas pueden escuchar la voz de afuera. Estos síntomas de falta de atención significan en realidad que sus corazones están ocupados por elementos satánicos. Estos creyentes de vez en cuando experimentan un estado súbito de falta de atención y el hecho es que sus corazones han sido arrebatados por el maligno hasta que sean liberados de la actividad de los espíritus malignos. Van a ser impotentes para concentrarse y a causa de estas perturbaciones en sus mentes, estos cristianos a menudo sacuden su cabeza, tratan de quitarse esos pensamientos, tienen que hablarse en voz alta a sí mismos a fin de dejar una impresión en su mente. Y también tienen que pensar en voz alta, o bien su mente enturbiada no va a comprender. Y además deben leer en alta voz para llegar a comprender bien lo que han leído. Todas estas consecuencias proceden de la falta de concentración. Número 6, la inactividad. En Hebreos 5:11 al 14, la palabra nos explica claramente que hay tiempo en que los creyentes ya debemos de
a ingerir, tomar, comer alimento sólido. Pero cuando la mente del creyente es atacada arduamente, pierde la capacidad de pensar. Cae casi enteramente en las manos de los espíritus malignos, de modo que él mismo ya no sirve de nada. Son creyentes que llevan 10, 15, 20 años tomando lechita, pero nunca crecen por la inactividad de su mente. No pueden pensar ni aún si quiere, porque es incapaz de iniciar ningún pensamiento por su cuenta. Hay miles de pensamientos sobre los cuales no tenemos control alguno, que pasan por la mente, pero no tiene poder para detenerlos e iniciar los propios. Las ideas extrañas son tan repentinas, abrumadoras, que no puede tener las propias. Y de vez en cuando puede localizar una apertura en su mente por la cual puede insertar un pensamiento, pero descubre que es muy penoso al continuar pensando. Así que ahí hay muchas voces y muchos temas que simplemente empujan fuera al suyo. Si la persona desea pensar, tiene que tener memoria, imaginación y poder de raciocinio. Pero el cristiano al presente ha perdido estos poderes, por lo que es incapaz de pensar. No puede crear, deducir o recordar. No puede comparar, juzgar y apreciar. Y por lo tanto no puede pensar. Y si lo intenta, experimenta una especie de sensación de mareo que ahoga todo pensamiento productivo. Y como su proceso mental está ahora bajo servidumbre, si la persona realmente va a desarrollar un punto de vista desorbitado y desequilibrado, un ratón le va a parecer un elefante. Todo le parece tan difícil como ascender al cielo por una escalera. Teme de modo especial todo lo que requiere pensar. No le gusta conversar con la gente porque esto le exige mucho de él. El seguir con diligencia en su tarea cotidiana le parece que requiere una concentración agotadora. Está amarrado por una cadena intangible que los demás no reconocen. Se siente extraño, incómodo, como un esclavo que quiere rebelarse pero no lo consigue. Y este cristiano vive como en un sueño. El tiempo se le disipa pensando, sin pensar, imaginar, razonar o simplemente ser consciente de algo. Como su mente es atacada, pues la voluntad queda afectada automáticamente, porque la mente es la luz de la voluntad. O sea, permite de modo pasivo ser echado de acá para allá por el ambiente y no hace decisiones por su cuenta. Y cuando está lleno de nociones perturbadoras y no tiene paz, no puede abrirse paso de esa servidumbre para rebelarse. Le parece ser retenido por un impedimento invisible. Hay numerosas cosas que quiere hacer, pero con todo, cuando intenta hacerlas, es abrumado por un sentimiento impulsivo de detenerse, porque todas aquellas tareas son imposibles a sus ojos. Para él la vida ha pasado a ser una sucesión de obstáculos insuperables. ¿Cómo puede estar satisfecho? La inactividad de este tipo está muy diferente o discrepa claramente con el tipo ordinario. Si la mente de uno está quieta, puede ser activada cuando la persona quiera, pero si la inactividad del cerebro es debida a la opresión de los espíritus malignos, no importa que se desee intensamente activarla, no le puede mover ni un punto. La persona simplemente no puede pensar. Su cabeza parece cargada con una gran losa, y ese es el fenómeno de una mentalidad profundamente afectada por los malos espíritus. Muchas personas que están continuamente preocupadas contraen esta enfermedad de la inactividad mental, si le podemos llamar así. Sin embargo, si buscamos en su ambiente y su posición
De modo inevitable llegaremos a la conclusión de que aquí hay uno que ciertamente debería estar satisfecho y ser feliz, pero el hecho es que está lleno de preocupaciones y pensamientos de tragedia. Por eso pídele a Dios que te dé la razón de ello, y para Él no hay ninguna suficiencia. Ahora, cuando Él ora, cuando Él pide a Dios, pues no puede concentrarse en nada. Si tú le sugieres que se libre de sus pensamientos, te dice que es completamente incapaz de hacerlo. Él mismo no puede entender su situación. Le parece haberse hundido en un lodo cenagoso del cual no puede salir. No sirve para nada el preocuparse, pero él está tan acostumbrado a preocuparse que no tiene fuerza para levantarse. Está naturalmente, o esto naturalmente, es la mano pesada del enemigo. Si se tratara de una preocupación natural, pues habría una causa, una razón suficiente. Las preocupaciones sin causa natural o justificación suficiente son precipitadas por los espíritus malignos. El creyente simplemente se hunde porque al principio ha aceptado las nociones de los espíritus malignos, pero ahora es impotente para librarse. Su mente se ha establecido plenamente en la pasividad, de modo que no puede volver a la actividad. Una persona así se da cuenta de su servidumbre porque está lleno de cargas. No puede dar un vistazo al cielo ni puede comprender la imagen verdadera de nada. No puede ejercer su raciocinio porque es un prisionero en un calabozo que pasa los días en la oscuridad. Los espíritus malignos disfrutan viéndolo sufrir. Todo el que cae en sus manos es tratado por ellos de esa manera. Número 7, la vacilación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la mente de un creyente es dominada por los poderes enemigos, sus pensamientos no son de fiar en modo alguno, porque la mayoría de ellos proceden de los espíritus malignos. Los suyos propios son muy pocos. Estos espíritus pueden generar en él una especie de pensamientos, pero poco después se engendran otro de sentido opuesto. Al seguir unas nociones tan cambiantes, el cristiano naturalmente se vuelve una persona vacilante. Los que están con él y trabajan con él le consideran inestable en su carácter porque siempre está cambiando su posición en lo fundamental. Sin embargo, son los espíritus malignos los que cambian sus pensamientos y alteran sus opiniones. ¿Con cuánta frecuencia encontramos cristianos que dicen en un momento, no, yo puedo, yo lo hago, pero en el momento siguiente, no puedo, yo no puedo hacerlo? Y dicen por la mañana voy y cambian por la tarde en un no voy. La razón es que primero los espíritus malignos plantan en su mente el pensamiento de puedo y lo inducen a creer que puede de veras. Sin embargo, luego le inyectan otro pensamiento contrario de no puedo, que hace que piensen que no son capaces. Así que no es él mismo quien altera lo que ha declarado inicialmente. En estas numerosas actividades cambiantes, podemos descubrir al adversario obrando en la mente de aquellas personas. Los santos puede que aborrezcan vivir una vida vacilante así, pero no tienen manera de estabilizarse porque no son dueños de sí mismos. Si rehúsan seguir las sugerencias extrañas, los poderes malvados falsificarán la voz de la conciencia y les acusarán de no seguir a Dios, los harán sentir culpables. Ahora bien, para evitar ser acusados, estos santos o creyentes no tienen otra posibilidad que cambiar sus posiciones delante de los hombres. Y esa alternancia y rasgos poco firmes, pues proceden todos de la misma fuente. Al escuchar en su cabeza las sugerencias de los malos espíritus, estas personas comienzan abruptamente a emprender muchas tareas, pero cuando los poderes enemigos cambian sus proposiciones,
los cristianos cambian también su labor y dejan tantas cosas inconclusas. Pero más allá de estos sucesos, los espíritus malignos además provocan a las personas a pensar en ocasiones inapropiadas. Les despiertan a mitad de la noche, indicándoles que hagan cierta cosa, y si uno rechaza obedecer, empiezan a acusarlo. O bien a mitad de la noche pueden sugerirles que cambien su curso, de modo que una decisión altamente importante se hace en una ocasión en que la mente es muy susceptible a la confusión. Al buscar el origen de muchos de estos cambios, podemos descubrir que los espíritus malignos están en obra en la mente de los hombres. Número 8, locuacidad. ¿Qué quiere decir esto? Lean el capítulo 3 de Santiago. Los que pertenecen al pueblo de Dios, cuya mente es atacada por Satanás, con frecuencia tratan de evitar la conversación con las personas, porque no tienen la fuerza de escuchar, porque aunque intentan escuchar a los demás, los pensamientos que no pueden controlar van a la deriva por sus cerebros como nubes empujadas por el viento. Y generalmente son muy locuaces, o sea, muy razonables. Sin embargo, como su cabeza está hirviendo de pensamientos, ¿cómo puede su boca no abundar en palabras también? Una mente que no puede escuchar a los demás, sino que exige que los demás le escuchen, es una mente enferma. En tanto que es verdad que algunos cristianos son locuaces por naturaleza, sin embargo, al no saberlo, puede que de hecho sean instrumentos en las manos de los espíritus malignos. Muchos cristianos hablan como fonógrafos que son propulsados por poderes extraños. Hablan y hablan y hablan y no te dejan hablar ni siquiera el tiempo de que escuches. ¿Cuántos hay que no pueden frenar sus lenguas de la murmuración, los chismes, las bromas, los sarcasmos? Su corazón es claro, pero son incapaces de poner fin o restringir esas palabras sin provecho. Parece que tan pronto como las ideas se han iniciado en su mente y antes de que hayan tenido la oportunidad de pensarlas bien, ya han pasado a ser palabras. Los pensamientos les llegan como oleadas que impiden a la persona hablar. La lengua no es controlada por la mente o la voluntad. Sale un torrente de palabras sin que hayan sido pensadas o controladas por la voluntad. Y algunas veces, sin embargo, son pronunciadas contra la intención y la voluntad de la persona que habla. Y más tarde, cuando los demás se lo recuerdan, se sorprenden de lo que han dicho. Yo no dije eso. Y esto es debido todo a la pasividad de la mente. Los elementos satánicos pueden poner en actividad la lengua del hombre, inmovilizando su mente. Empiezan mezclando sus pensamientos con los de estas personas y luego siguen mezclando sus palabras con las del que les habla. Y este cristiano debe entender sin la menor duda que todas estas expresiones deben ser el resultado de su propio pensar. Toda palabra que pasa por alto el proceso del pensamiento es formulada por los espíritus malignos. Número 9, la obstinación. Lean el Salmo 64:5. Una vez que la facultad mental de una persona ha caído en la pasividad y es ocupada por los poderes de las tinieblas, de modo categórico rechaza escuchar cualquier razón o evidencia una vez que ha hecho su decisión. Lo que él dice es ley. Y ve todo intento de los demás para hacerlo comprender como un atropello a su libertad. ¿Le parece que es una necedad? Los otros nunca pueden saber algo mejor que él. Sus conceptos pueden ser totalmente equivocados, pero él cree que tiene la razón siempre. Y como su mente está enteramente inmóvil, no sabe cómo examinar, distinguir y juzgar con la razón. Y de modo indiscriminado se traga todo lo que los espíritus malos le llevan a su mente y él considera que es excelente. Por eso Pablo decía lo que tuviéramos cuidado en los últimos tiempos de escuchar doctrinas de demonios,
Cuando una persona así oye una voz sobrenatural, de modo automático la acepta como la voluntad de Dios. Para él la voz ya ha pasado a ser ley y por tanto no necesita investigar si es real o no. Sea cual sea el pensamiento, voz o enseñanza, considera que es infalible y positivamente segura y rechaza poner nada a prueba, a examinarlo o considerarlo de acuerdo a la palabra, porque se aferra y no quiere prestar atención a nadie, ni a su raciocinio, ni a su conciencia, ni la explicación, ni a la evidencia que los demás pueden moverle desde su punto de vista. Una vez que ha creído que es la guía de Dios, su mente queda sellada contra todo cambio y como no emplea su raciocinio, pues queda engañado fácilmente por los espíritus malignos. Los que tienen un poco de conocimiento ven el peligro, pero él se lo traga como si fuera un dulce. Restaurar a una persona así no es nada fácil. Ahora, número 10, el síntoma de los ojos. Segunda de Pedro 2:14, lean esa escritura. Una mente que es pasiva y atacada por los espíritus malignos puede ser identificada por medio de los ojos. Los ojos del hombre revelan su mente mejor que cualquier otra parte del cuerpo. Si la mente es pasiva, una persona que le puede mirar, pero ninguna idea va a entrar en su cerebro. Puede leer incluso, pero no va a tener ninguna impresión en su memoria. Cuando habla con otros, sus ojos tienden a vagar de un lado a otro, de arriba a abajo, en todas direcciones. Y esto, sin duda, es una falta de modales, pero él no puede mirar directamente a la cara del otro. En otras ocasiones puede actuar en el extremo opuesto y mirar directamente a la cara de la persona sin pestañear, como si estuviera petrificado por un poder desconocido. Este modo de mirar puede ser muy serio, porque el diablo usa este medio para inducir al creyente a una actitud de nigromántico. Con frecuencia, al mirar largo rato al rostro del interlocutor del que le está hablando, el creyente empieza a dejar de escuchar lo que está diciendo con la mente puesta en los muchos pensamientos que los poderes malignos en este momento están engendrando en su cabeza. Por eso debemos observar si el movimiento de sus ojos sigue el estado de conciencia de su mente o actúa de modo independiente del intento del corazón. Cuando la mente es pasiva, los ojos de la persona son como si soñaran. Puede contemplar muchas visiones no vistas y muy peculiares y ser incapaz de concentrarse para mirar lo que desea ver. Finalmente, para recapitular, los fenómenos de la mente del cristiano que está bajo el ataque de los espíritus malignos son múltiples y variados. Sin embargo, hay un principio bajo todos ellos. La persona ha perdido el control de sí misma. Según la orden de Dios, cada una de las capacidades del hombre, entre las cuales está el proceso del pensamiento de la mente, debe estar sometida por completo al dominio propio del hombre. Pero si un cristiano, aunque sea sin darse cuenta, cede terreno a los espíritus malignos, estos pueden ocupar su vida mental y actuar de modo directo en ella, sin ser obstaculizados por la voluntad de la persona. Y en consecuencia, si alguna vez un cristiano descubre alguna acción independiente en su mente, debe comprender que está bajo el asalto de los poderes de las tinieblas. La inactividad en lugar de la actividad, la inquietud en lugar de la calma, el malestar debido a los pensamientos que fluyen y rebosan, la incapacidad de concentrarse o recordar, la confianza, la confusión que no puede ser controlada, el trabajo sin fruto, la ociosidad durante el día y los sueños y visiones por la noche, el insomnio, las dudas, el descuido, el temor irrazonable, sin fundamento, la perturbación y hasta el punto de la agonía, pueden ser cada uno y todos ellos inspiración nefasta de los poderes del mal, y es necesario descubrir cómo librarnos de ello, que es lo que veremos
la próxima semana a partir del martes. Pero, ¿qué veremos el domingo? Continuando con el mismo tema, la santidad del cuerpo. Hemos hablado por muchos domingos acerca de la santidad, pero la verdadera santidad incluye el control sobre el cuerpo físico y sobre los apetitos, los deseos de la carne y, lógico, en la mente. Si vamos a procurar buscar la santidad, tenemos que reconocer que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que vamos a glorificar a Dios con él. Los creyentes de hoy no toman en cuenta la santidad de Dios, especialmente en dos aspectos: la glotonería y la holgazanería, o en buen español, son tragones y flojos. Y estas dos cosas en la iglesia del primer siglo se les consideraba como pecados, pero hoy en día lo consideramos como debilidad de voluntad, pero no pecados. Incluso hacemos hasta bromas sobre el hecho de que comemos demasiado o somos flojos, en lugar de clamar a Dios con un espíritu de confesión y de arrepentimiento. Nuestro pastor en Oxnard decía que los cristianos ya no fuman, ya no toman, pero ¿cómo comen? Ahora, entonces, ¿es malo comer y tener apetitos naturales? ¿Qué sucede si dejamos que nuestro cuerpo decida? Quiero dejarlos pensando con eso, pero hoy mediten en la palabra que hemos estudiado, que no es fácil de digerir. Necesitan estudiarla con detenimiento, porque me atrevería a decir que tal vez muchos de ustedes estén sufriendo ataques, que estén teniendo los fenómenos de una mente pasiva, pero no saben cómo pelear la batalla. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por enseñarnos, gracias por prepararnos para la lucha diaria, Señor, porque debemos estar conscientes de que nuestro adversario anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero sabemos, Señor, que tú nos das las armas. Por eso nos previenes, Señor, para no dejarnos engañar, porque Satanás es un maestro del engaño. Así como engañó a Eva, puede engañarnos a cualquiera de nosotros con los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, las ambiciones naturales que puede pervertir, los deseos naturales que los puede corromper, Señor. Por eso, gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra, que hay muchas cosas que el enemigo falsifica, porque es un imitador, porque aún se puede disfrazar como un ángel de luz, y aún sus ministros dice que se disfrazan como hombres piadosos, como hombres sabelotodos, muy espirituales, pero en realidad trabajan para el mal. Ayúdanos a tener ese discernimiento y a darnos cuenta que tenemos la mente de Cristo, a no tener la mente pasiva esperando que alguien la ocupe, porque ya hemos estudiado que es muy diferente tener la mente vacía, no llenarla de nada, y tenerla pasiva esperando que alguien la controle, Señor. Danos discernimiento para poderlo entender, para poder meditar y reflexionar en tu palabra, ocupar nuestra mente para que el enemigo no le inyecte con dardos venenosos de todo tipo. Hoy te damos la gloria y la honra y te agradecemos de antemano por el servicio del domingo, Señor. Que cada hermano llegue, Señor, con una disposición en su mente, en su voluntad de ofrecerse en un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, y que lleguen puntuales a tiempo, Señor. Que dejemos ya esos malos hábitos, que procuremos ofrecerte el sacrificio digno que solo tú mereces. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por este aniversario, por 20 años de matrimonio, Señor, de pacto matrimonial. Te damos la gloria y la honra, mi familia y yo, Señor, por todo lo que haces y lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.